Siempre da mucha alegría hablar de Romano Guardini, un gran teólogo con el que yo personalmente me siento bastante identificado. Es uno de los grandes maestros del siglo XX y movido como otros, como también Delibaud, como Daniel Lu, como Congar, como von Balthasar, como Ratzinger, por la preocupación de llevar el mensaje cristiano al mundo moderno, teniendo presente que quizá en algunos aspectos el mundo, o en muchos, se ha separado y que necesitamos renovar lo que le tenemos que decir, teniendo como tenemos un patrimonio tan excelente, tan maravilloso. Seguimos en la misma situación, ¿eh? A lo mejor los contextos de ese mundo van cambiando. Entonces todos estos testigos, Romano Guardini en particular, nos sirven ¿para qué? Pues para tomar conciencia de la belleza de nuestro patrimonio intelectual, de pensamiento, teológico, vital, de experiencia, de vida cristiana, y mantenerlo vivo como un gran legado que tenemos para nosotros mismos y también para ofrecerlo. Y es también uno de los modos de evangelización, dentro de un testimonio, lo que es también el testimonio de la fe, el testimonio del conocimiento, el testimonio del sentido de la vida, el sentido de las cosas. Bien, Romano Guardini, él vive entre el 1885 y 1968. Muere poco después del Concilio Vaticano II. Él nace en Verona, en Italia, y su familia se traslada muy pronto a Mainz, a Maguncia, porque su padre tiene negocios allí, va a morir allí, y bueno, y se trasladan allí. Entonces va a ser la típica familia italiana en otro país, que mantiene unos vínculos familiares muy fuertes, hablan en italiano, pero él se va a formar en Alemania y va a ser intelectualmente un alemán al que no le falta siempre esa sabiduría de la vida y ese también savoir-faire y ese también amor a la cultura al estilo italiano. Quizá no al estilo tan conceptual alemán, sino al estilo más bien italiano, que aprecia muchas cosas, ¿eh? Guardini es un hombre de mente muy abierta y que trata una enorme cantidad de temas. Y tiene una producción muy grande que tiene que ver con los grandes aspectos de su vida. Los resumo rápidamente porque, digamos, él no es un profesor ordinario, digamos, o un profesor típico alemán que da unas clases, escribe unos manuales y, digamos, su producción está fundamentalmente organizada con la vida académica. Él tiene vida académica, pero en realidad casi se podría decir que hay como 4 aspectos que se van sumando, 4 aspectos, ¿eh? Porque él sobre todo fue una persona que, tal y como se concebía él, ahora veremos rápidamente dónde se sitúa, cómo pasa esto vitalmente, sobre todo él quiere dar clases a gente joven. Y entonces participa en un movimiento juvenil, entonces una parte importante de su producción está organizada con esto, clases para la gente joven. Y además también el cómo organiza su pensamiento. Él quiere, bueno, lo voy a leer porque lo explica muy bien, muy pronto, ¿eh? O sea, cuando empieza a ver cuál va a ser el futuro de su vida, dice: se me hizo más claro cuál era mi verdadera tarea, no la de llevar adelante la investigación en una determinada disciplina teológica, sino la de interpretar la realidad cristiana con un alto nivel científico y un alto nivel espiritual. Interpretar la realidad cristiana y del patrimonio cristiano y trasladarlo, pero con la debida altura, no digamos esa vulgarización que traiciona, sino esa vulgarización que sintetiza, ese dedicar a la gente que hace que sea necesario una síntesis superadora y un hablar en otro lenguaje y un traducir y un renovar a fondo las cosas que se dicen y por tanto darles un sentido más profundo, ¿eh? En la vida que hemos dicho, lo primero va dirigido a gente joven. Después va a estar en una cátedra que va a ser al final cerca de 40 años en 2 fases, ¿eh? Primero en Berlín, después en Múnich, simplificando un poco, donde él tiene una asignatura que se llama Cosmovisión Cristiana y donde va a tratar los grandes autores y los grandes temas de la cultura cristiana.
empezando pues por los personajes de Dostoyevsky, Pascal o el drama de la conciencia cristiana, Dante, Hölderlin, San Agustín, muchísimos. Digamos, un segundo bloque importante. Charlas y cosas para gente joven, transmitirles la manera de vivir cristiana. Esta asignatura, la Weltanschauung cristiana, después siempre ha predicado. En donde quiera que esté, pues él se ofrece y entonces va haciendo una predicación sistemática, de la cual hay muchísimas cosas, pero vamos, el libro más importante con mucho es El Señor, que lo escribe en Berlín. Cuando él está dando clases en Berlín, al mismo tiempo predica en varios sitios y va componiendo este libro, que es un gran libro, hasta el día de hoy, una panorámica de la vida del Señor, y con un comentario profundo a las grandes escenas de la vida del Señor. Bueno, tenemos ya 3 cosas: dedicación a los jóvenes, la asignatura esta, que es la asignatura de su vida, la Weltanschauung cristiana, la cosmovisión cristiana, la predicación, con este gran exponente que es el Señor. Después, claro, él es un hombre, en primer lugar, muy interesado desde muy pronto por la liturgia. Por un amigo suyo que había sido novicio benedictino, amigo del alma, pero luego ve que no es lo suyo, que no tiene salud para eso. Él se acerca al monasterio de Boiron, después también a María Laach, y participa un poco en la liturgia, que está teniendo una renovación, que es la renovación del mundo benedictino, que procede de la refundación de Solesmes. Y también la teología de la liturgia y la profundización en la liturgia. Él va a sintonizar inmediatamente y va a tener un libro pionero que se llama El espíritu de la liturgia, 1915, donde hasta entonces la liturgia se centraba un poco en los aspectos puramente cómo se hacen las cosas. Por un lado, la historia de las rúbricas, vamos a decir, la historia de los ritos, y por otro lado estaba, desde el punto de vista sacramentario y teológico, estudiaba la ontología, o sea, qué produce, qué es, cuál es el signo que causa en cada sacramento la gracia. Era lo que se estudiaba, porque esto viene de la escolástica. La escolástica no trata simbólicamente las cosas, sino trata ontológicamente las cosas. ¿Qué son? ¿Cuándo se consagra? ¿Cómo se consagra? ¿Cuál es la materia y forma de cada sacramento? Era lo que se estudiaba. Pero en cambio, claro, el espíritu de la liturgia, cómo es la oración litúrgica, la comunidad litúrgica, el estilo, el simbolismo, la liturgia como juego, como puesta en escena, la majestad de la liturgia, y al mismo tiempo la capacidad que tiene de transmitir. Él prestará mucha atención y será uno de los pioneros de lo que se llama ya el movimiento litúrgico teológico. O sea, y digamos, es como una de las grandes fuentes de inspiración, porque a través de la liturgia, y esto viene, une también aquí, une Odo Kassel, también va a aparecer el gran tema del misterio, el misterio que se celebra, el misterio que se vive, el misterio en el que se participa, esa noción de misterio que es, pues, Dios y la presencia de Dios y la acción de Dios, que también es una de esas experiencias que transforman la teología del siglo XX. La teología no es simplemente enunciados verdaderos sobre Dios, sino que además está el acercamiento a los misterios de Dios. Esto había empezado en el siglo XIX con Schöben, pero cuando se acerca a la liturgia es cuando es el misterio vivido, ¿verdad? Está el misterio de Dios y el misterio en el que participamos, que es la liturgia. Bueno, él va digamos, a entroncar con esto. Después, él tiene una serie de conferencias a lo largo de su vida, algunas que, digamos, son muy importantes. Quizá la más importante, porque es algo que ha llegado a todas partes, es esto que era una conferencia, un articulito, un libro, que se llama La esencia del cristianismo. En un momento en que se había reflexionado sobre, en definitiva, qué es el cristianismo, y por ahí, por un lado, estaba con ese título un libro de Harnack, donde ha dicho que el cristianismo es en definitiva un protestante liberal, en definitiva es, pues, un mensaje de fraternidad.
Y él dice, bueno, ya había sido contestado la esencia del catolicismo, tal. Y entonces él dice, bueno, en este libro, el cristianismo tiene una doctrina, pero no es una doctrina. El cristianismo tiene una moral, pero no es una moral, a lo que queda muchas veces reducir al cristianismo, digamos, en las sociedades cristianas, que no saben mucho de doctrina, y dicen, bueno, pues el cristianismo es una práctica, y luego el cristianismo tiene culto, pero no es un culto. El cristianismo solamente, pues ir a misa, los sacramentos, de luego tiene culto, pero no es un culto. Entonces, ¿qué es el cristianismo? ¿Cuál es la esencia del cristianismo? Dice, una persona, es Jesucristo, porque Jesucristo vive. Y entonces la doctrina cristiana está centrada en Cristo. Es como la apertura de Dios. Por Cristo llegamos a la Trinidad. Y en Cristo vivimos la Iglesia. Todos los misterios cristianos están en Cristo, centrados en Cristo. Después, la moral es seguimiento de Cristo, imitación de Cristo y aún más vida en Cristo. No simplemente unos preceptos, unas normas, una consideración ética de cómo hay que ser buenos. Hay que vivir en Cristo. Un vivir en Cristo, también en la liturgia, lo hemos dicho antes. Y la liturgia misma, decimos, es la participación en el misterio de Cristo. Especialmente la Eucaristía, que es la ofrenda que Jesucristo hace de sí mismo al Padre. Sacrificio eterno y diríamos culto fundamental, que es el culto del cielo. Nos unimos al culto del cielo, en la tierra. Al culto de Cristo mismo, al Padre. Eso es la esencia del cristianismo. Libro que diríamos que llega a todas partes. Y esto, que la esencia del cristianismo es una persona, ya lo repite todo el mundo. Lo repite todo el mundo porque fue un recentramiento que se lo debemos realmente a Guardini. Otras cosas interesantes, libros. Bueno, dentro de los que hemos dicho, de estos, son muchos, pero de estos de formación a gente joven, este libro, La formación de sí mismo o Cartas sobre la autoformación, que aquí se ve el estilo con el que él formaba. Bueno, pero quizá vale la pena, bueno, voy a terminar un poquito los libros y luego recorremos rápidamente, que lo hubiera podido hacer antes, las etapas de la vida. Otro libro importante, Mundo y Persona. Es como una antropología, el punto de vista antropológico. Es decir, cómo es el cuerpo y el alma, cómo es el hombre creado, naturaleza y creación, los polos del espacio existencial, la interioridad, la exterioridad, el mundo, la estructura del ser personal, la persona y Dios, la relación de la persona y Dios. Aquí hay una cierta influencia de Martin Buber, que él acoge con mucho gusto, esa yo y tú, el hombre como un yo que está ante un tú eterno que es Dios. Bueno, pero decíamos, vale la pena hacer una pequeña panorama y resituar esto teniendo presente las etapas de la vida. La primera etapa de la vida, que dura hasta la Guerra Mundial, está aquí. Apuntes para una autobiografía que es un libro delicioso, fantástico, donde él cuenta pues, sus primeros años, sus dudas. Él tardó mucho en aclararse. Tardó mucho en aclararse. Empezó a estudiar química, no sabía qué hacer en la vida, hizo también un poco de económicas, porque no sabía qué hacer, hacía lo mismo que hacían sus amigos, y tiene una crisis existencial en un verano, también junto con sus amigos, está en casa de un amigo suyo. Y entonces allí, con Neudörfer, en 1905, lo cuenta aquí, en estas notas. Entonces dice, bueno, pues de repente nos dimos cuenta que no teníamos fe, habían perdido la fe tradicional familiar que tenían. Y entonces, estos veranos de confusiones, cuando él ya ha hecho un poco de economía política, química, no sabe qué hacer con la vida, ese verano dice, no tenemos fe. Y entonces notan un poco el desamparo que supone no tener un sentido en la vida y dicen, ¿y qué vale la pena hacer? Dice, lo único que vale la pena hacer es dar la vida por los demás. ¿Y eso dónde se puede hacer? ¿Dónde mejor se puede hacer? Y piensan, pues en la iglesia. Y con ese mismo proceso vuelven a recuperar la fe y deciden ser sacerdotes los dos. Y efectivamente irán al seminario. Primero estudian teología y después acaban en el seminario de Maguncia. Ahí no responde de todas sus expectativas, ni lo que se enseña, ni el ambiente espiritual, que no es malo, pero
bueno, no es lo que esperaba él. Entonces, incluso le retrasan un poquito la ordenación, y lo mandan a estudiar pensando, como había estudiado ya un poco en la Facultad de Teología de Tubinga, que bueno, podría dedicarse al seminario. Entonces hace una tesis en Friburgo sobre la doctrina de la salvación en San Buenaventura. Pero aquello del seminario no sale. Ve que quizá no se fían de él, bueno, tampoco era nada especial, pero no coincide del todo. Entonces, bueno, va pasando de parroquia en parroquia, no entra en el seminario, no es profesor del seminario. Y le encomiendan una asociación juvenil de una parroquia que se preocupe de eso. Esto es 1915, cuando tiene 30 años. Tiene 30 años ya. Es ahí cuando un poco después, con esa experiencia que tenía de Boiron del seminario benedictino, escribe El espíritu de la liturgia, 1917. En el 20 muere su padre. Y ese mismo año, en ese movimiento juvenil, conecta con Quickborn. Quickborn era un movimiento juvenil que habían fundado unos sacerdotes. Él estaba en el movimiento juvenil de la parroquia. Estos van a este movimiento juvenil, participan en una Pascua y dicen, es maravilloso. Y él va al año siguiente y se va a convertir en el alma de este movimiento. Estos tres sacerdotes ya eran un poco mayores y ven que puede ser la continuidad. Y efectivamente, las Navidades, las Semanas Santas, los veranos va a dedicar a este movimiento que tiene unos cursos en un castillo remodelado que se llama Rodenfels, castillo de Rodenfels. Ahí van, bueno, y en el verano podían estar cientos de jóvenes, en la Pascua un poco menos, o en Semana Santa, y en Navidad también menos. Por ahí pasa mucha gente, eran chicos y chicas, y él da muchos cursos con mucho encanto. De este procede, hemos dicho, la formación de sí mismo. Bueno, de un curso que da a un grupo de gente joven sobre el sentido de la Iglesia, sale un librito en el 22, se llama El sentido de la Iglesia, donde dice que en este siglo XX la Iglesia despierta en las almas. La idea de la Iglesia efectivamente va a ser el gran tema teológico del siglo XX, la Iglesia. Lo que es la Iglesia, el misterio de la Iglesia, el misterio litúrgico de la Iglesia, el misterio vital de la Iglesia. Y además con este pequeño libro llega a ser conocido un poco el espíritu de la liturgia también, y un ministro de un gobierno de Centrum, que era un partido cristiano, en medio del lío impresionante que había en la Alemania de la posguerra, porque estamos en el 22, la Alemania hundida, económicamente y con un nivel de conflictividad terrible, va a buscarle y es al que se le ocurre poner una cátedra de pensamiento cristiano, pensamiento católico, Weltanschauung, katholische Weltanschauung, y von Wesen der katholischen Weltanschauung, sobre la esencia del punto de vista católico, la cosmovisión católica, y la quería poner en Berlín. Era una especie de barbaridad, porque Berlín es una ciudad protestante, una tradición protestante tremenda. La universidad se cerró en banda y dijo que ni hablar, que no le ponían esa asignatura ahí, pero el ministro, tenía poder, se ve, hizo poner esa asignatura dependiendo de otra universidad, me parece que Breslau, depende de Breslau, efectivamente. Entonces ahí es donde empiezan estos cursos. ¿Y dónde va a estar? Estamos en el año 23, va a estar hasta el 39. Incluso cuando llegan los nazis, y los nazis enseguida toman las universidades y tal, pero claro, como estaba completamente descolocado en la Universidad de Berlín, pues sigue dando clases y no se entera nadie. Le llaman el 39, 6 años más, está dando clases sin que nadie diga nada. Le dicen, bueno, pues usted jubilado. Dice el mando nazi de la universidad, ahora jubilado. Y es entonces cuando escribe los apuntes para una autobiografía, porque él piensa que ya está acabado. Es el 59, él va a cumplir 60 años. El 59, el 39, y cree que ya se ha terminado. Está Alemania viéndose caer por todas partes. Él es profundamente antinazi, por supuesto, tanto que después de la guerra le van a llamar para que juzgue a Heidegger. Y le ofrecen la cátedra de Heidegger en Friburgo, que no la quiere. Bueno, pues tiene una segunda etapa. Pero esta etapa, en lugar de ser en Berlín destrozada, está un poco en Tubinga 3 años y sobre todo va a Múnich, donde es feliz. Del 48 al 65, morirá en el 68, vuelve a repetir este esquema. Es decir,
En los veranos, las vacaciones, va a Rodenfels y sigue con estos cursos. Durante el curso está preparando estos temas de Weltanschauung cristiana. Está predicando también en Múnich, en San Ludwig, en la iglesia de la universidad, muy bonito, ahí su sitio. Y sigue haciendo ensayos y conferencias. Cada vez más ya es una persona muy conocida y con mucho peso en la vida. Y así estará hasta que se jubila en el 65 y muere en el 68. En el 68 está enterrado allí en Múnich. De esos años hay muchísimas cosas, pero quizá una conferencia muy importante es el fin de la Edad Moderna, Das Ende der Neuzeit, que a veces se traduce de distinta manera, el fin de la modernidad, el fin de la Edad Moderna, el fin del mundo moderno. Se refiere al cambio que hay entre un mundo cristiano medieval y un mundo moderno que a su vez ahora está, diríamos, en transición. ¿Y cuál va a ser? Lo dice sin añoranza, aunque admite él ve pues, las cosas buenas que ha tenido el cristianismo, dice, bueno, pues es lo que toca, lo tenemos que evangelizar esta época y aquí estamos. Es lo que ha querido hacer toda la vida, manteniendo vivo el patrimonio cristiano. Y Guardini es un hombre que sigue teniendo, digamos, como esta función. En la teología, ha dejado esta función en la teología, él personalmente. Mantener vivo el patrimonio de pensamiento cristiano de manera que sea impactante, que sea interesante, que sea hermoso como es y que sea evangelizador.